la clase anterior. Teníamos el triangle removal lemma, que básicamente nos decía si el número de triángulos en G es O pequeña de n al cubo, entonces podemos remover cada triángulo borrando O de n a la 2 aristas. Y estos parámetros, bueno, vienen con epsilon y delta, ¿verdad? Entonces, para todo epsilon existe un delta tal que el número de triángulos en G es, si el número de triángulos en G es menor o igual que delta por n cubo, podemos borrarlos, quitando epsilon n cuadrado aristas. Y la otra aplicación que vimos había sido Erdős-Stone, que nos decía que el número extremal de H era 1 menos 1 entre el número cromático de H menos 1 más O pequeña de 1 por n escojo 2. Que nos decía que asintóticamente el número extremal de H coincide con el del clic con la cantidad de vértices que corresponden al número cromático de H. Bueno, nos quedan dos aplicaciones más, aunque una no vamos a darle más regularidad, por lo menos no de forma directa. Una de estas aplicaciones se llama el teorema de Roth. Entonces, si recuerdan, Semeredi quería mostrar que había progresiones aritméticas arbitrariamente grandes. Entonces, era una conjetura de Erdős y Turán, que decía básicamente que si la densidad superior de A, que se definía como este límite, límite superior, perdón, de A intersección el intervalo n sobre n. O sea, densidad quiere decir cortamos en cierta cantidad de elementos y vemos la proporción de elementos en esta intersección con el conjunto de números desde 1 hasta n. Entonces, si esta proporción es positiva, entonces que A contenía progresiones aritméticas arbitrariamente grandes. Esta conjetura que está aquí es lo que ahora se conoce como el teorema de Semeredi. Entonces así fue como, bueno, en este capítulo iniciamos hablando de esta conjetura, porque Semeredi desarrolló su lema de regularidad precisamente para mostrar este resultado. Y el caso que vamos a ver ahora va a ser el teorema de Roth, que es sobre progresiones aritméticas de longitud 3. Lo que vamos a ver ahora es el teorema de Roth. Que el teorema de Roth nos dice que si la densidad superior de A es positiva, entonces A contiene
Vamos a poner la palabra aquí, infinitas. Lo importante va a ser que tenga por lo menos una. Infinitas progresiones aritméticas de longitud 3. Una cosa, este resultado es de 1954. Teorema de Semered y lema de regularidades de 75. Pues ahí hay 20 años de diferencia. Pues por supuesto que esto es más débil que la conjetura de arriba. Es solo, en la conjetura de arriba básicamente dice para todo K existe una progresión de longitud K. Pues aquí estamos con el primer paso. O sea, K igual 1 o 2 es obvio. No hay nada que probar. Pero aquí estamos mostrando que hay progresiones para K igual a 3. Con longitud K igual a 3. Bueno, la razón por la que vamos a hacer esto es porque es un caso más sencillo. Vamos a usar unas herramientas que vimos hace poco. Y lo que pasa es que el teorema de Semered, la prueba original es mucho más complicada. Entonces, esta prueba que vamos a hacer ahorita se puede generalizar, solo que hay un detalle a la hora de generalizarla. Entonces, ahora les comento cuál es el detalle que ahorita no podemos hacer. Entonces, vamos a hacer la prueba del teorema de Roth. Prueba. La idea es la siguiente. Primero, suponga que A es un conjunto con esta propiedad. Suponga A es un subconjunto de N con densidad superior de A positiva. Y tome N y epsilon tales que N es grande y grande, luego, bueno, habrá alguna constante por ahí. Eso lo vemos después. Pero N va a ser grande, epsilon va a ser positivo, tales que el tamaño de A intersección el intervalo de N es mayor que epsilon por N. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a hacer un grafo que capture las progresiones aritméticas. Y este grafo es muy parecido al que hicimos cuando vimos el teorema de Schur. Entonces el grafo es el siguiente. Entonces vamos a definir G. Entonces, primero el conjunto de vértices lo vamos a ir en tres partes. Tengo un conjunto X, un conjunto Y y un conjunto Z. ¿Okay? Cada uno de estos conjuntos va a ser una copia de este intervalo. Bueno, más o menos. En realidad voy a poner aquí un 3, solo por un detalle técnico. Entonces, el conjunto de vértices de G es tres copias disjuntas de este intervalo de enteros. ¿Okay? Y las aristas, necesitamos una regla para definir las aristas. Entonces queremos que estas aristas representen, nos ayuden a formar una progresión aritmética. Entonces las aristas vamos a formar, por ejemplo, si la diferencia entre Y y X es un elemento de A. Entonces aquí vamos a decir Y menos X está en A. Y si tenemos otro elemento por aquí, voy a usar el nombre Y, es otro Y, pero no importa. Aquí vamos a hacer la misma regla, que la resta Z menos Y está en el conjunto A.
Y luego, no vamos a usar que la resta de un X y un Z estén en A, porque o si no llegaríamos a algo parecido al teorema de Roth. Vamos a tomarlo un poco diferente. Ya vamos a ver por qué funciona. Aquí va a haber una arista si Z menos X pertenece a 2A. Entonces, como es un grafo que está en 3 partes, el conjunto de aristas igual va a depender de 3 partes. Las aristas de G sería el conjunto de los XY, donde X está en X, Y está en Y, la resta Y menos X está en A. De forma similar, tenemos un YZ, donde Y está en Y, Z está en Z, y Z menos Y está en A, y solo hay, perdón, aquí voy a poner una unión, es decir, cerramos aquí. Y por último, la tercera clase sería de los Z, X, tales que Z está en Z, X está en X, y Z menos X está en 2A. ¿Okay? Esas son las 3 categorías. Y resulta que un triángulo corresponde a una progresión aritmética. Veamos lo siguiente, sea X, Y, Z, un triángulo de G. Quiere decir que Y menos X es igual a un elemento A que está en A. Quiere decir que Z menos Y es igual a algún elemento B que también está en A. Y por último, Z menos X es igual a 2 veces un elemento C, donde C está en A. Entonces vean que estos elementos, A más B, satisfacen que su suma es igual a 12. ¿Verdad? Este de aquí, A más B, es Y menos X, sumándole Z menos Y, que termina siendo Z menos X después de cancelar el Y. Si T es igual a C menos B igual a menos C, entonces C es igual a B más T y A es igual a C más T, que es lo mismo que B más 2T. Entonces, decir que 3 números están en progresión aritmética también es lo mismo que decir que el promedio entre el más grande y el más pequeño es el que está en medio. ¿Verdad? Si uno promedia algo como esto, el promedio de este número con este número es el del centro. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es ver que hay muchos triángulos, que hay un triángulo aquí en este grafo G, ¿verdad? Solo hay un pequeño detalle importante, y es que una progresión aritmética debería ser no constante. La trivial no nos interesa. Entonces, esto nos diría, esta progresión ABC es una progresión monocromática, y diría que A tiene el conjunto A tiene una progresión aritmética a menos de que A, B y C sean iguales. ¿Okay? Entonces, suponga por contradicción que A no tiene progresiones aritméticas.
longitud 3. ¿Okay? Supongamos que no. Entonces, quiere decir que si X, Y, Z es un triángulo en G, entonces tendríamos que estos números que están aquí deberían ser lo mismo. Y menos X sería igual a A, debería ser lo mismo que Z menos Y. Y si eso pasa, bueno, eso ya implica que Z menos X también es igual a 2A. Entonces, este triángulo XYZ, escrito de forma ordenada, tiene la forma X, X más A, X más 2A, ¿verdad? Estos son los únicos triángulos que debería haber en nuestro grafo G. Entonces, el número de triángulos de G está acotado por 3n al cuadrado. Pero al mismo tiempo, el número de triángulos de G es por lo menos epsilon por n cuadrado. Porque si tomamos x menor que n, vean que los elementos de x, y, z son números entre 1 y 3n. Tomamos x menor que n y agarremos un elemento de A también menor que n. Hay por lo menos 3 epsilon, epsilon n de ellos. De hecho, mayor estricto aquí. Y entonces tenemos un triángulo. Este número para un mayor estricto. ¿Okay? Entonces la observación es la siguiente. El número de triángulos, arriba dijimos que es a lo sumo 9n a la 2. Y esto es o pequeña n al cubo, ¿verdad? Esto es mucho más pequeño que delta por n al cubo. Para cualquier delta que usted me dé, si n es suficientemente grande. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? Utilizar el resultado de antes. Sí. Entonces, vamos a tomar este epsilon, este delta, y lo vamos a escoger dependiendo de epsilon, de tal forma que un grafo, bueno, este grafo, eso sí, tiene 9 por n vértices, ¿verdad? Pero el resultado es el mismo, ya que es un número, lo que cambiaría son las constantes. Entonces, por el triangle removal lemma, si G tiene a lo sumo delta por n al cubo triángulos, entonces podemos removerlos todos. Quitando menos de epsilon n al cuadrado aristas. ¿Okay? Eso es lo que dice el teorema del triángulo anterior. Y ven que aquí dice que la cantidad de triángulos es mayor que epsilon n cuadrado. Y bueno, en principio, habíamos dicho que eso no era un problema, ¿verdad? En principio, varios triángulos comparten aristas. Entonces uno pues, quita una arista, remueve varios triángulos. Pero hay un detalle con estos triángulos. Como todos los triángulos corresponden a proyecciones aritméticas triviales, todos los triángulos son disjuntos, no comparten aristas. Los triángulos de G no comparten aristas.
¿Por qué no comparten aristas? Bueno, porque tenemos una arista entre un x1 más a y una arista con x1 más 2a y luego con x1 otra vez. Y digamos que aquí tenemos un x2 más un b, un x2 más 2b. Entonces, para que compartan aristas, tendría que pasar, por ejemplo, primero que compartan dos vértices. Y, por ejemplo, si x1 es igual a x2 y x1 más a es igual a x2 más b, entonces concluimos que a es igual a b y tenemos el mismo triángulo, ¿verdad? Y de forma similar si comparten estos otros dos. Quiere decir que hay muchos triángulos, pero son disjuntos. Entonces hay que remover, para removerlos todos hay que remover cada triángulo. Eso nos dice que para remover cada triángulo hay que remover una arista de cada triángulo. Esto es epsilon por n cuadrado como mínimo. Epsilon por n cuadrado mínimo. Y esto es una contradicción al triángulo removal lemma. Bueno, entonces es una aplicación no del lemma de regularidad en sí, sino del triángulo removal lemma, que lo probamos con el lemma de regularidad. Ahora, ¿qué pasa? Esto se puede generalizar a Semeredi, pero la prueba original de Semeredi no va por este camino. Entonces uno podría intentar generalizar estas ecuaciones para obtener alguna estructura que nos dé una progresión aritmética longitud 4 o más. Lo que pasa es que eso, un triángulo corresponde a una progresión de longitud 3, usando las aristas. Si queremos una progresión de longitud 4, bueno, uno puede decir que las primeras 3 están en progresión aritmética, las otras 3 en progresión aritmética. Entonces ahora sería como tal vez un triángulo, pero que comparte una arista. Bueno, la estructura se vuelve un poco más complicada y lo que nos sale es un hipergrafo. Entonces, una forma de hacerlo, generalizando esta idea, es usando lema de regularidad para hipergrafos, que también existe. Entonces, hay removal lemas para también hipergrafos y se puede generalizar esta idea, pero ocuparíamos pasar por hipergrafos. Para ir cerrando, regresemos a un problema extremal o a dos problemas extremales en grafos. Y era, por ejemplo, el teorema de Turán o incluso el teorema de Mantel. Mantel nos decía que si G no tiene triángulos, entonces el número de aristas de G era lo sumo n al lado sobre 4. Y nosotros podíamos alcanzar este número, ¿verdad? Entonces, si G no tiene triángulos, y el número de aristas de G es n al lado sobre 4, incluso podríamos decir que está cerca, nosotros sabemos que la estructura era algo así.
Y si vamos con Turán, nosotros sabíamos que si el número de aristas de G era cerca del número extremal de Turán, de un grafo completo, entonces que nuestro grafo se veía algo así. ¿Verdad? Tenemos componentes de tamaño, básicamente esto es n sobre r menos 1. Cada componente tiene este tamaño y tenemos todas las aristas entre estos conjuntos grandes. Hay algo que tienen en común todas estas construcciones. Hay algo en común que tiene, bueno, esta del grafo bipartito arriba y la de abajo, que es sobre un parámetro de un grafo G. Entonces, si estamos cerca del número extremal, vimos que solo hay una construcción. ¿Alguien me puede decir qué cree que tienen en común estos dos, pensando en los parámetros básicos de un grafo? El de independencia, tal vez. El de independencia. ¿Qué podemos decir en general? Bueno, es sencillo. El número de independencia es muy grande, es lineal. Entonces, los grafos de Turán tienen número de independencia muy grande. Bueno, donde muy grande quiere decir un número lineal en n. Lineal, ¿verdad? Es un múltiplo o una fracción de. Hay otro resultado extremal que habíamos visto al inicio, que era lo que nos decía Ramsey. Entonces, cuando vimos Ramsey hablamos de colores, pero habíamos visto que si le quitamos los colores, lo que dice es lo siguiente: si la cantidad de vértices de G, digamos que es n, y n es grande, entonces tendríamos que el número, pongámoslo así, el máximo entre el clic más grande de G y de su conjunto de independencia, no, de G, es grande. Grande, ya no podemos decir que sea lineal o algo así, porque de hecho va a ser, si hablamos de los números de Ramsey, había un exponencial por ahí, entonces tendríamos lo contrario, algo logarítmico. Pero podemos decir que si n va para infinito, entonces el máximo iría para infinito. Entonces vamos a intentar combinar estos dos resultados. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué tantas aristas puede tener un grafo G de n vértices tal que G es H libre, pensando principalmente en clics, y su número de independencia no es muy grande. Esta pregunta todavía no está formalizada. Pero vean, por ejemplo, que este no muy grande tiene que ser una función. No puede ser una constante.
porque ustedes me dicen H libre y que su número de independencia sea menor a 1.000.000, si n es suficientemente grande, no existe tal grafo por el teorema de Ramsey. Entonces, para que esta pregunta tenga sentido, este grande debería ser una función de n. Pero usualmente no nos va a interesar tampoco una función muy pequeña, no, perdón, muy grande, porque aquí, si la función fuera n entre 2, podemos tener un grafo que tenga número de independencia menor a n medios, o a lo sumo, o cerca de n medios, pero sin triángulos. Entonces no queremos algo que sea tampoco muy grande. Entonces vamos a usar una definición combinando estas dos ideas, que es el número de Ramsey-Durán de n, prohibiendo un grafo H, cuyo número de independencia es menor o igual a f de n, una función. Entonces, en realidad solo vamos a pensar H como clic, así que no vamos a verlo tan general, pero este sería el máximo número de aristas de G, tal que G es un grafo de n vértices H libre con número de independencia acotado por f de n. Ok. Bueno, nosotros vamos a trabajar un caso un poco más particular, que va a ser el número Ramsey-Durán de n con un clic. Ahorita vamos a especificar un poco más. Y esta función f, por supuesto que se puede examinar para diferentes funciones. Si f crece muy lento, por el teorema de Ramsey, ni siquiera existe un grafo con esta propiedad. Entonces este número debería estar por debajo del número de Ramsey o del inverso de Ramsey. Entonces vamos a poner una función que sea, vamos a pedirle que no sea tan grande como n, eso también. O sea, si es muy pequeña, no existe el grafo. Si es muy grande, básicamente aquí tenemos ejemplos. Por supuesto depende de quién es H, pero si H contiene un triángulo o incluso un ciclo impar, si no es bipartito, ya tenemos un ejemplo que va a servir, que va a decir tiene muchas aristas. Entonces vamos a poner una función que es una O pequeña de n. Entonces tal vez es un poquito abuso de notación. Vamos a reemplazar f por una O pequeña. Vamos a hacer la definición aquí nuevamente. Entonces el número de aristas tal que G es un grafo de n vértices KR libre con el número de independencia de G siendo O pequeña de n. Entonces vean que desde el momento que ponemos una O pequeña, también estamos hablando de como función, ¿verdad? Porque para n constante podemos encontrar un valor muy grande. Pero si n crece para infinito como función, eventualmente tiene que ser su número de independencia pequeño respecto a n. Ok. Entonces, empecemos con una primera pregunta. ¿Puede un grafo triángulo libre tener muchas aristas? Tener número de independencia
O de n y tener muchas aristas. Entonces ahorita, como estamos empezando y estos problemas vamos a ver que son más complicados. Bueno, no vamos a meternos mucho en ellos, pero son más complicados. Ahorita lo que nos interesa es tal vez ver el orden de magnitud. Entonces, muchas aristas quiere decir un grafo denso, tener orden de n cuadrado. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es, bueno, intentemos acotar el número de aristas de un grafo triángulo libre. ¿Qué será lo que podemos decir? ¿Qué propiedad, cómo nos podemos aprovechar de que un grafo sea triángulo libre para hablar del número de independencia de este grafo? No sé si pintarlas. Bueno, ahorita Colorear. no, a menos de que tenga algo en mente con un coloreo, pero lo que tenemos que usar ahorita es triángulo libre. Tenemos que hacer alguna observación del número independencia. Es una observación sencilla. Eso sí, es algo que obviamente va a depender de un parámetro del grafo, ¿verdad? Yo les puedo dar un grafo que sea triángulo libre y que tenga número de independencia n medios. Pero obviamente no todo grafo que es triángulo libre va a tener número de independencia n medios, ¿verdad? Entonces ocupamos decir algo más del triángulo, del grafo. Tal vez recordar un poco la prueba de Mantel, la primera prueba que hicimos cuando empezamos teoría extremal de grafos. ¿Qué propiedad podemos decir de G sabiendo que es triángulo libre? Y que involucre un número de independencia. Que el número de independencias por lo menos n tercios. N tercios, el número de independencia n tercios. ¿Por qué podemos decir eso? Es que lo que se me ocurre es, tomé un triángulo, tomé 3 puntos, como el grafo es un triángulo libre, hay de fijo dos, de dos que no se relacionan, digamos que no tienen una arista, y después ir formando un... No, pero creo que lo que estaba pensando no se puede hacer. O sea, ir formando uno, digamos, como... o ir aumentando el número de independencia por eso. Pero creo que lo que estaba pensando no se puede hacer. Ok, bueno, por lo menos ya probó que el número de independencia es mayor a 1. En Mantel habíamos dicho que ¿cómo es que el vecindario de un vértice tenía que ser un conjunto independiente? Exacto. Si G es triángulo libre, entonces para todo vértice sabemos que NV es independiente. Entonces podemos aprovecharnos de eso, porque supongamos que el número de independencia es pequeño. Entonces, suponga alfa de G
es menor o igual que delta por n, una O pequeña de n. Y esto nos diría que el grado de todo vértice es menor o igual a delta de n, delta por n. Entonces, si el número de independencia es pequeño, los grados son pequeños. Y esto nos dice que a la hora de hacer la suma, la cantidad de aristas de G es menor o igual que delta medios n cuadrado. Voy a omitir el 2, nada más dejarlo como delta. Delta n cuadrado. Que es O pequeña de n a la 2. Entonces, la observación aquí es que R, el número Ramsey-Durán de K3 y O pequeña de n es O pequeña de n cuadrado. Entonces, esta es la primera observación. No nos vamos a poner a calcular este número, aunque ya tenemos una cota dependiendo un poco del alfa. Es una cota que no la enunciamos propiamente, pero está ahí cuando estudiamos grafos sin ciclos pequeños y con número cromático grande. Cuando estudiamos grafos aleatorios, habíamos hecho una prueba de un grafo con número cromático grande y para eso acotamos el número de independencia. Vimos que no era muy grande. Entonces, si recuerdan, entonces, primero que todo, tome P. Lo habíamos tomado igual a n a la menos 2 tercios. Entonces, habíamos visto que GNP, en GNP, habíamos dicho que el número esperado de triángulos, si X es igual al número de triángulos, en GNP, teníamos que la esperanza de X era exactamente n a la 3, p a la 6, perdón, p a la 3. Este de aquí es menor o igual que n al cubo, p al cubo, sobre 6. Y este de aquí sería n sextos. Quiere decir que la probabilidad de que X sea mayor o igual que n medios es menor o igual que la esperanza dividido entre lambda, que sería 1/3. Y lo que habíamos hecho después, digamos, aquí lo estoy haciendo solo con triángulos. Esa vez lo habíamos hecho con ciclos de longitud 3 hasta acá. Entonces aquí estoy solo hablando de triángulos. Y si recuerdan, habíamos dicho, bueno, el número de independencia no puede ser tan grande. Y había sido tome K igual a logaritmo de n sobre 3p. Entonces, la probabilidad, bueno, el valor esperado, si y es el número de conjuntos independientes con K vértices, entonces el valor esperado de Y es n escojo K por 1 menos P a la K por K menos 1 sobre 2. Y esto es menor o igual que E por N sobre K a la K
De hecho, este K lo podríamos poner así. Este lo acotamos por E a la menos P por K menos 1 medios. Todo esto lo elevo a la K. Y este 3 que está aquí, se había escogido para decir que P por K menos 1 medios tal vez todavía no. Bueno, está por aquí, estoy aquí. Lo que hemos dicho aquí es que P por K era logaritmo de n a la 1/3. Entonces, básicamente esto que está aquí, bueno, tal vez para escribir, bueno, esto que está aquí era básicamente nk por este aquí negativo. Y entonces cuando elevamos a la E, bueno, perdón, este a la K, y cuando elevamos a la E, esta expresión de aquí, nos queda n 1 entre n, solo que aquí este 1/3 es 3. Creo que lo puse al revés, más bien este 3 y arriba. Creo que tal vez eso. Para decir este es n a la 3. Entonces nos queda n a la 3 por k menos 1 medios. Ahora sí. Entonces aquí tenemos n a la k. Aquí tenemos 3 a la k. Perdón, n a la 3k medios, pero eso es mayor que k. Y ver que esto iba para 0. Eso es lo que habíamos hecho la vez anterior. Entonces, como la esperanza va para 0, lo que dijimos es esto, que existe un grafo de n vértices con el número de triángulos menor o igual que n medios y el número de independencia que fuera menor o igual a 3 logaritmo de n, en este caso p era n a la menos 2 tercios. Por p, entonces entre p sería por n a la 2 tercios. Que esto es O pequeña d. Bueno, lo que habíamos hecho al final había sido remover los vértices y el número de independencia no cambiaba mucho. Bueno, no podía incrementar y la cantidad de vértices a lo sumo se perdía en la mitad. Entonces sí podíamos construir un grafo que fuera triángulo libre y que tuviera O pequeña de n, número de independencia fuera O pequeña de n. Si quieren, hacemos un descanso, como unos 10 minutos y regresamos. Ok, listo. Entonces, bueno, el número Ramsey-Durán de n con K3
es, y O pequeña de n es O pequeña de n a la 2. O sea, no existe un grafo denso cuyo número de independencia sea pequeño y sea triángulo libre. Pero ¿qué pasará en general cuando tomamos clics más grandes? ¿Será cierto que este número sigue siendo O pequeña de n cuadrado? ¿Será que podemos tener que si no tenemos una copia de KR y el número de independencia es pequeño, entonces necesitamos pocas aristas? Ustedes hagan sus apuestas. Si quieren, usan las reacciones, que casi no usamos. Hay una que tiene un sí o un no. Pongan qué creen ustedes, si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Bueno, entonces hay muchos que creen que sí, tal vez el número tal vez no se pueda, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto de partida era que si tenemos un clic, perdón, el grafo de Turán, que el conjunto de independencia pues ya era muy grande, ¿verdad? Es el punto de partida. Y si ahorita nos preocupa solo el orden de magnitud, entonces intentemos no pensar en solo, en varios bloques, ¿verdad? O sea, si tuviéramos solo un grafo bipartito grande, ya el orden de magnitud es de n cuadrado. Entonces pensemos hacer algo así. ¿Qué pasa si empezamos con el grafo bipartito completo? Entonces aquí ya tenemos un número cuadrático de aristas. N medios y N medios. Necesitamos disminuir el número de independencia, ¿verdad? ¿Cómo se disminuye el número de independencia de un grafo? Agregando aristas. Agregando aristas. Entonces, agreguemos aristas. Bueno, ya están todas las aristas aquí, así que intentemos agregar aquí. Intentemos agregar aristas en esta región y en esta región, ¿verdad? ¿Okay? Si agregamos suficientes aristas, podemos evitar que hacer el número de independencia pequeño, ¿verdad? Pero tampoco queremos crear un clic grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos agregar aristas en estas componentes y evitar que haya un clic grande? Primero, concentrémonos en clics. Por ejemplo, bueno, si uno tiene una arista aquí y una arista aquí, ya tiene un K4, ¿verdad? Entonces no pensemos en un K4, pensemos en un K5. ¿Cómo podemos evitar que haya un K5? ¿Qué propiedad le podemos dar a las aristas aquí y a las aristas de aquí? O sea, digamos que aquí hay un grafo G1 y aquí otro grafo G2. ¿Qué propiedad le podemos dar a G1 y G2 para que uno diga, si estos grafos tienen la propiedad, entonces no hay un clic de 5 vértices? Oscar, perdón, pero es que creo que me estoy confundiendo. ¿Queremos decir el número de independencia más grande o más, Más pequeño. pero de lo que ya tiene este? Sí, bueno, este tiene n entre 2, es muy grande. Queremos algo que sea O pequeña de n. Ok. Sí, queremos agregar aristas para que el número de independencia sea pequeño. Entonces, agregar aristas significa hacer un grafo, ¿verdad? O sea, aquí vamos a hacer algún grafo. Que no tenga triángulos, una componente. Ninguna de las componentes, ¿verdad? Porque Sí. si usted tiene un K5,
tiene que tener 3 vértices en una componente, entonces habría un triángulo. Así que pídale esto sea triángulo libre. Y este también, de hecho podemos pensar que son el mismo grafo. Pídalo triángulo libre con número de independencia pequeño. Y este grafo existe, de hecho es justamente lo que está aquí arriba. El número de independencia es O pequeña de n. Bueno, en realidad no me quiero meter tanto con ese lado porque todavía no estamos dando el lema de regularidad. Pero vean que lo que sí pasó aquí es que tuvimos que quitar el caso del K4. Tuvimos que pasar al K5 de una vez, ¿verdad? Y por supuesto que entre más grande sea R, más grande es este número. Entonces lo que probamos es que el número de Ramsey-Turán de n con KR y O pequeña de n es de orden cuadrático si R es mayor o igual que 5. Haciendo un grafo así, es una construcción. Ahora nos vamos a enfocar en el de K4. Entonces, vamos a probar la cota superior. Este es de Semeredi. Bueno, lo que nos dice Semeredi es la cota superior y es que el número de Ramsey-Turán de n con K4 y O pequeña de n es menor o igual que n a la 2 sobre 8 más O pequeña de n cuadrado. Bueno, eso no responde la pregunta del todo, ¿verdad? Porque aquí estamos mostrando una cota superior, pero puede ser que esta cota superior no sea tan buena. En realidad, esta cota superior es perfecta. Esto lo probé en 72. Pero 4 años después, cuando la gente decía, bueno, esta es una cota superior interesante, pero posiblemente el número sea mucho más pequeño, llegan Bolo Aciertos con un grafo aleatorio generado en una esfera. Esto es 1976. Y dicen el número de Ramsey-Turán de K4 o pequeña de n es por lo menos n a la 2 sobre 8 más O de n cuadrado. Entonces, en el momento que se me prueba este resultado, pues la gente esperaba que el número de Ramsey-Turán fuera más pequeño. De hecho, esperaban que fuera O pequeña de n cuadrado. Y resulta que la prueba de Semeredi, o la cota dada por Semeredi, es tan buena como se puede. No se puede mejorar más. Entonces, ¿cómo la vamos a probar? Bueno, aplicamos el lema de regularidad y luego vemos qué pasa. Entonces, sea G un grafo K4 libre con al menos n a la 2 sobre 8 más alfa por n cuadrado aristas. Por supuesto que uno puede empezar de diferentes formas, pero es más fácil trabajar suponiendo que es K4 libre y de una vez suponer por contradicción que su número de aristas es grande. Entonces vamos a probar que si G satisface estas condiciones, el número de independencia tiene que ser grande. No puede ser O pequeña de n. ¿Sí? Entonces, escojamos un delta y un epsilon más pequeño que delta, todos positivos. Escojamos, bueno, escojados, pero se escogen después realmente. Apropiados.
que nos sirvan después. Y apliquemos Semeredi, el lema de regularidad, con parámetros, pues el mismo epsilon, y igual que antes, tomando m igual 1 entre epsilon. Entonces, tenemos componentes A1 hasta acá, donde K está, es mayor o igual que 1 entre epsilon, menor o igual que una constante que depende de epsilon. Y consideremos el grafo R, el grafo reducido. El grafo reducido, los vértices de R son los bloques A1, A2, hasta acá. Y A sub I, A sub J es una arista en R. Si solo sí, A sub I, A sub J es epsilon regular. Y la densidad de A sub I, A sub J es mayor o igual que delta. Entonces, delta denso. Teniendo el grafo reducido, necesitamos aplicar algún teorema sobre este grafo. Y la observación, bueno, aquí n también debería ser grande. Ahorita vamos a usar eso. En realidad son dos observaciones. La primera observación es que R es triángulo libre. ¿Qué significa que tenga un triángulo R? Bueno, si nos vamos a G, significa que aquí tenemos parejas epsilon regulares, y cuando nosotros aplicamos, cuando nosotros buscamos triángulos, ustedes recuerden que nosotros primero escogíamos un vértice 1, quitábamos un epsilon aquí, y nos quedamos aquí con un vecindario con un factor delta menos epsilon. Cada uno de estos tiene tamaño n sobre k, eso sí. Entonces aquí tenemos un factor n sobre k. Y aquí hacíamos lo mismo. Escogíamos un vértice 2. Bueno, aquí eran dos épsilons que se reducían, quitándole un factor de posiblemente epsilon. Y antes de escoger el tercer vértice, lo que hacíamos es que reducíamos otra vez el vecindario por otro factor delta menos epsilon cuadrado de n sobre k. Entonces, esto de aquí está en el vecindario común de estos dos vértices. Y para conseguir el triángulo, simplemente tomamos un vértice aquí, ¿verdad? Cualquier vértice que agarremos, este es el vecindario común, forma un triángulo. El asunto está en que este conjunto, como es K4 libre, este conjunto es independiente. Este conjunto es independiente. Entonces aquí epsilon es menor que deltas medios, ¿verdad? Entonces siempre es mucho más pequeño que delta, en particular menor que delta medios. Y si aplicamos, si buscamos un triángulo, vamos a encontrar un conjunto. Vamos a ver. Entonces, si R tiene un triángulo, entonces, aplicando regularidad, la búsqueda de regularidad, como el embedding lema, encontramos un conjunto independiente, un conjunto independiente
¿verdad? Porque aquí, si tomamos un vértice aquí, otro vértice aquí, están conectados con 1 y 2. Si tiene una arista entre ellos, es un K4, así que es independiente. Con delta cuadrado sobre 4n sobre k vértices. Y ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado. O sea, con esto ya llegamos a una contradicción. Lo que digo que hay que tener cuidado con los números, porque a veces uno ve un delta y dice, ah, pero este número es pequeño porque tiene un delta a la par. Lo que pasa es que ahorita nosotros fijamos delta. O sea, delta es pequeño, pero lo escogimos de forma adecuada. Como este número está fijo, este de aquí es lineal, ¿verdad? Esto es de orden n. Esto es n por una constante. Constante que puede ser pequeña. De hecho, estamos diciendo entre k, que es una constante que puede ser muy grande. De hecho, voy a decir mayor o igual, porque el k no es constante en sí, ¿verdad? La k varía entre 1 entre epsilon y m, pero es constante. Entonces aquí encontramos un conjunto que puede ser una proporción pequeña a n, pero es lineal en n, ¿verdad? Esto es una contradicción. Entonces, ahorita no voy a hacer la prueba porque no es suficiente, pero esto implica que el número de aristas de G es menor o igual que n a la 2/4 más o pequeña de n cuadrado. Es básicamente la prueba que hicimos con Eddystone. Como no hay triángulos, nos daría una cota para el número de aristas de G. Ahorita vamos a hacer la prueba de la cota, entonces no hay ningún problema. Solo que queremos n a la 2 sobre 8, no sobre 4. Entonces, voy a esperarme un momento para hacer esa prueba. Entonces, aquí en realidad no hablamos nada del número de aristas. Vean eso aquí. Simplemente usamos que es K4 libre y que el número de independencia, que no tiene conjunto de independencia grande, para llegar a una contradicción. Es decir, que R no tiene triángulos. Pero todavía no hemos usado que el número de aristas es n a la 2 n cuadrado sobre 8 más alfa por n a la 2. La otra observación es la siguiente. Y es que las parejas de vértices no pueden ser muy densas. La observación es la siguiente, que si a sub i, a sub j es una arista de R, o sea que la pareja ya es epsilon regular, entonces la densidad de esta pareja es menor o igual que un medio más delta. No puede haber una pareja muy densa. ¿Cuál es la idea? Básicamente, si hay muchas aristas, bueno, encontramos una arista entre las parejas y nosotros diríamos como, bueno, aquí hay alguno de estos de aquí. Digamos, si este es el vecindario de este vértice y este es el vecindario de este de aquí, alguno de los dos debería ser pequeño. Algunos dos debería ser pequeño, o si no, encontramos un conjunto de... bueno, si hay aristas, si hay bastantes aristas, entonces encontraríamos un K4. ¿Sí? Entonces, digamos que
sea A sub I A sub J una pareja epsilon regular y medio más delta densa. ¿Ok? Y entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Este es el entre K y supongamos que no es independiente. Supongamos que este conjunto no es independiente. Así sale más sencillo. Digamos que hay una arista. O sea, podemos verlo como dos casos. Caso 1, A sub I es independiente, pero esto implicaría que alfa de G es por lo menos N sobre K, que de nuevo es de orden N, ¿verdad? No es pequeño. Esto es una arista en G, ¿verdad? Digamos, suponga que hay un X y Y, una arista de G. Porque aquí, bueno, estamos hablando del grafo reducido, pero ni siquiera hablamos de las aristas. Todavía no hemos hecho el otro grafo G' que usualmente hacemos. Entonces tomo una arista aquí. Bueno, antes de tomar esa arista, eso sí, quitemos, recuerden que había un conjunto de tamaño epsilon, tal que el número de aristas era menor o igual que delta menos, que la densidad, perdón, en este caso es densidad, que la densidad de A sub I A sub J menos un epsilon, ¿verdad? Entonces, tomemos la arista, o sea, el conjunto independiente en realidad vendría acompañado por un 1 menos epsilon, pero de nuevo, el epsilon está fijo, ¿verdad? Y vean que en el caso contrario, si el número de vecinos de X en A sub J, vamos a asumir que es mayor o igual que densidad menos epsilon, si la densidad es mayor que 1 más delta, un medio más delta, perdón, y le quitamos un epsilon, de nuevo le estamos quitando menos de delta medios, ¿verdad? Entonces esto es mayor o igual que un medio más delta medios. ¿Ok? Entonces, estamos tomando X y Y, tome X y Y en este conjunto, A sub I menos los que tienen pocos vecinos, y así tendríamos que el vecindario de Y con A sub J también tiene un medio más delta entre 2. Esto es una proporción, perdón. O sea, esto es proporción por el tamaño de A sub J. J. Estamos hablando de proporciones. Y esto nos dice, entonces, voy a hacer el dibujo aquí otra vez. Quitamos una fracción epsilon. El conjunto que queda es muy grande. Si es independiente, tenemos un conjunto independiente muy grande. En caso contrario, encontramos una arista X, una arista Y, tal que la densidad es mayor que un medio más delta. Entonces aquí abramos el vecindario de X. Aquí abramos el vecindario de Y. Pero esta área que está en el medio tiene que ser de una proporción de por lo menos delta, ¿verdad? Entonces, como vecindario X intersecado con A sub J es mayor o igual que un medio más delta medios del tamaño de A sub J. Y lo mismo con el Y. Entonces la intersección tiene que ser grande, quiere decir que la intersección de X y Y con A sub I de los vecindarios tiene que ser por lo menos delta por el tamaño de A sub I, ¿verdad? Entonces,
lo que tenemos es una arista y una proporción delta, tal que cada vértice aquí es vecino de X y de Y. Y entonces, de nuevo, una arista aquí formaría un K4, ¿verdad? ¿Ok? Entonces quiere decir que este conjunto es independiente. Independiente. Y quiere decir que alfa de G sería por lo menos delta por el tamaño de este conjunto, que es n sobre K, que es de nuevo del orden de n. Entonces se cumplen estas dos afirmaciones. Bueno, este era el caso, en realidad este era el caso 2, que no es independiente. Bueno, después de quitarle ese de ahí. Y entonces tenemos estas dos afirmaciones. R es triángulo libre y además la densidad entre parejas no se puede sobrepasar la mitad, por lo menos no por mucho. ¿Ok? Entonces, sea G', el grafo obtenido al quitar aristas dentro de las componentes, pues igual que antes, bueno, esto ya lo hemos definido antes, dentro de componentes, parejas no epsilon regulares y parejas con densidad menor a delta. Entonces, nosotros sabíamos que aquí tenemos R, ¿verdad? Y sabemos que si esta es una pareja en R, entonces solo conservamos aristas aquí en G', ¿verdad? Y antes habíamos acotado, bueno, nosotros sabemos que el número de aristas de R es menor o igual que n a la 2, no, el número de aristas de R es menor o igual que k a la 2 sobre 4, usando que es triángulo libre. Usando que es triángulo libre y que el número de vértices es k. Y habíamos usado una cota cuando probamos el teorema de Erdős-Stone, que era, bueno, cada pareja, cada una de estas parejas nos proporciona máximo a sub i por a sub j aristas, ¿verdad? Solo que en este caso vamos a usar la densidad. Entonces, el número de aristas de G' es precisamente la suma de todas las parejas que forman una arista en R, en una arista de R, y agregamos todas estas aristas en G, ¿verdad? A sub i, a sub j. Pero esto es menor o igual que a sub i, a sub j en R. Entonces, sabemos que la densidad es a lo sumo un medio más delta, pues por el tamaño de a sub i y a sub j, que es n cuadrado sobre k cuadrado, y usando que el número de aristas de R, hay que volver a poner R, este es aristas de R, y usando que el número de aristas es menor o igual que k a la 2 sobre 4, entonces este es menor o igual que n a la 2 sobre 8 más, bueno, así como está escrito, sería delta sobre 4 n cuadrado. Entonces vean que es casi lo que queremos. Y entonces, igual que antes, el número de aristas de G' no es muy diferente al de G. Nosotros sabemos que el número de aristas, bueno,
Voy a hacer la forma larga otra vez para llegar de G a G'. Removimos. Entonces, vamos a hacerlo otra vez aquí. Era 1. Vértices dentro de A sub i. Que esto sería n sobre k al cuadrado por k. Ahí k de estos conjuntos. A lo sumo n sobre k escojo 2 aristas, que es menor que n sobre k cuadrado. Esto es igual a n cuadrado sobre k. Y 1 entre k es menor que epsilon. Epsilon n a la 2. 2 parejas no epsilon regulares. Entonces aquí era epsilon k cuadrado parejas no regulares. Y cada una de ellas nos daba n sobre k cuadrado. O sea, epsilon n a la 2 aristas. Y 3 era las parejas parejas con densidad menor a delta. Menor a delta. Y estas eran hay k al cuadrado parejas. Y cada una de ellas tiene n sobre k cuadrado por delta aristas. Entonces este era n a la 2 delta. Entonces lo que tenemos es que el número de aristas de G es menor o igual que el número de aristas de G' más 2 epsilon n cuadrado más delta n cuadrado. Y esto es menor o igual que n a la 2 sobre 8. Aquí tenemos un 5 cuartos de delta por n a la 2 más 2 epsilon n cuadrado. Y para ahí. Y esto es menor o igual que n a la 2 sobre 8 más alfa n cuadrado si delta epsilon son pequeños. ¿Verdad? Tome los alfa sobre 4, por ejemplo, es suficiente. Que delta sea alfa cuartos. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué es lo que viene en el numerador ese del 1/4 por delta n cuadrado en la última línea? El 5. Gracias. Sí, ese venía, bueno, aquí hay un delta, pero aquí hay un delta cuartos. Bueno, entonces, con eso terminamos.